Viernes 16 de abril de la segunda semana de Pascua. Jesús realiza el milagro de la multiplicación de los panes. Hoy el Evangelio nos presenta un relato eucarístico. Nos presenta aquel episodio de la multiplicación de los panes. El evangelista Juan pone a Jesús como el nuevo Moisés, quien después de atravesar con el pueblo el Mar Rojo, les da de comer maná en el desierto. Pero aquí en el Evangelio, Jesús con sus discípulos atraviesa el lago, llega a un lugar desierto y da a todo el pueblo el pan de la vida. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios nuestro, tú que eres luz y esperanza de los corazones sinceros, concédenos que sepamos dirigirnos a ti con una oración confiada y ofrecerte siempre el homenaje de nuestra alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, de los versículos 34 al 42. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo ante la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser un caudillo, y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces, y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo, y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció, y se desbordaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres. Suéltenlos. Porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes en nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 26 respondemos todos: El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? ¿Todos? El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar de las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. ¿Todos? El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y ármate de fortaleza y en el Señor confía. ¿Todos? El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Aclamación antes del Evangelio. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, de los versículos 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos?
Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: «Ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno comiera con un pedazo de pan». Otro de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: «Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente?». Jesús le respondió: «Díganle a la gente que se siente». En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: «Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien». Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había realizado, decía: «Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo». Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio. Jesús dijo una vez que Él vino para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Y esto es tan evidente en el milagro que hoy se nos presenta en el Evangelio. Allí se nos narra que todos comieron tanto como quisieron, e incluso hubo 12 canastos de sobras, mucho más de aquello con lo cual habían empezado. Esto también es un recuerdo de la extravagante cantidad de agua transformada en vino en las bodas de Caná. Jesús, pues, se nos presenta en plena generosidad, y esto es porque su amor por nosotros no tiene medida. Su amor es un amor que se desborda. La escena de este día nos entrega una revelación de la identidad de Dios. Él es eterna misericordia. Él es completa generosidad. Y en comparación con Él, nuestros recursos nunca son suficientes. Pero Dios tiene ilimitados recursos, lo suficientes para que nosotros gocemos de su gracia. Jesús, pues, nos revela el Dios de la abundancia, y lo hace mediante un milagro portentoso. El Señor tuvo compasión de la cantidad de gente que había ido a escucharlo, porque eran ovejas sin pastor, estaban desorientadas. Por eso Jesús les enseña la doctrina y la gente lo escucha. Cuando se hace tarde y pide que les den de comer, los discípulos responden un poco nerviosos, porque, según ellos, no había suficiente alimento para alimentar a los presentes. Una vez más, descubrimos que Dios se nos anticipa. Él siempre sabe las necesidades de la gente. Sí, así es el amor de Dios. Siempre nos espera, siempre nos sorprende, pues Él nos ama tanto y siempre está dispuesto a perdonarnos y a concedernos sus dones en abundancia. Que el Señor en estos días de Pascua nos dé la gracia de conocerle por el camino del amor, y además que nos ayude a reconocer todo aquello que nos concede para nuestra felicidad. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega.